Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo, el mundo. Las tierras de Coria, que empiezan al pie de la Sierra de Gata y llegan hasta el Tajo, limitando por el oeste con Portugal, han tenido muchos nacimientos y muchos abandonos a lo largo de la historia. Tuvieron su nacimiento romano y su nacimiento árabe. Y tuvieron también su nacimiento y su decadencia como parte de un reino cristiano y como cabeza de una diócesis. Cuando se expulsó a la morisma y fue librado de las gentes de Mahoma, lo que se quedó fue un territorio sin apenas nadie. Solo encinares extensos y ríos que venían del norte. La repoblación empezó por donde empieza siempre en Extremadura. Primero se repobló de nobles guerreros y clérigos guerreros. Después vinieron los campesinos pobres a roturar tierras propias o ajenas y los pastores a cuidar los rebaños propios o de otros. No fue fácil, en cualquier caso, venirse a vivir aquí. La curva del Alagón, con la catedral en todo lo alto, encaramada sobre un cerro escarpado que vigila la fértil vega, es hoy una de las imágenes más conocidas de Coria. Un retrato simple y preciso de la belleza y la monumentalidad de la ciudad, que ha escrito sobre el pasar de las aguas toda su historia. Los orígenes de Coria son remotos, pero la ciudad vetona de los caurienses, como la llamara Plinio, fue pronto la Caurium romana de Ptolomeo, una ciudad próspera que se rodeó de prodigiosas murallas, con 20 torres cuadradas y 4 puertas que hoy dan entrada a su parte histórica. Los visigodos ratificaron su condición de sede episcopal, aunque la hicieran dependiente de Mérida, y los árabes pasaron a llamarla Curilla, para ser luego objeto de disputa a lo largo de más de 2 siglos de luchas con los cristianos, hasta su definitiva reconquista por el 9º de los Alfonsos, rey de León. Así, Coria y sus tierras se convirtieron en una frontera convulsa y difícilmente dominable, cuyo territorio se fue habitando poco a poco en los respiros que daban los enfrentamientos. Aunque en un primer momento se conforma como ciudad de realengo,
y se reinstaura su carácter episcopal, las luchas nobiliarias, con el debilitamiento del poder real, hacen a Coria cabeza de condado, en favor primero de la familia Solís, luego de los Álvarez de Toledo y finalmente, como marquesado, de la Casa de Alba. Todos estos avatares están registrados piedra a piedra en sus casas, en su castillo, mandado levantar por el duque de Alba, en sus palacios, en sus ermitas, conventos, cárceles. Te vi comprando en el mercado gris. Quizá mañana nos pongamos a hablar. Te vi comprando frutas y petit suisse. Tal vez mañana nos volvamos a ver. Yo sé que hoy yo te vi. Tal vez mañana no volvamos a ver. Todo está escrito en los rincones de sus calles y plazas, en las cicatrices de las murallas romanas, en la imagen parsimoniosa de ese río que la rodea como galanteándola y que, como sin querer, le ha regalado ese trazo imposible de un puente sin río. Paisajes, gentes, como el recuerdo del velazqueño Bobo de Coria, y tradiciones, como la del mítico Toro de San Juan. En Coria nació Rafael Sánchez Mazas, cuyos avatares, tras su encarcelamiento republicano, inspiraron la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, y la película del mismo título. Si todo su casco histórico ha sido declarado bien de interés cultural, mención especial merece su Catedral de Santa María de la Asunción, donde, supuestamente, se conserva el sagrado mantel de la Última Cena. Es gótica de transición, con añadidos platerescos y barrocos, un templo magnífico que entronca el gótico final y el Renacimiento, y se remata con una torre diseñada por Manuel de Larra y Churriguera, que fuera autor de la Plaza Mayor de Salamanca. Y aunque el terrible terremoto de Lisboa del año 1755 provocó la caída de la torre, pronto el cabildo hizo que se volviera a levantar el cuerpo de campanas y la media naranja, siguiendo los trazos originales. Aunque Coria ha perdido la grandeza de siglos anteriores, hoy, en plena recuperación de su historia y su patrimonio, sigue siendo la cuarta ciudad en orden provincial de Cáceres, capital de la comarca del noroeste, con una sólida base económica representada especialmente por la agricultura y la ganadería, gracias a sus 33.000 hectáreas de tierra cultivable a orillas del Alagón, ese afluente del Tajo que marcha apacible y amplio y aún conserva zonas agrestes, auténtico paraíso de especies animales y vegetales autóctonas. Pocas ciudades pueden presumir de milenarias, y menos mostrar con orgullo la vitalidad de su pasado patrimonial y la riqueza de un entorno que se recrea en los infinitos verdes de su fértil vega, que hizo desde muy antiguo de Coria un enclave codiciado. Coria, también tierra de frontera, disfruta del valor estratégico de estos predios y el carácter emprendedor de sus gentes. Los regadíos actuales dan la dimensión de toda esta riqueza. La noche está rabietada, canto loco, vengo, voy. Salimos de la tristeza, dame lo que yo te doy. No te quiero, no me quieres, ¿qué más quieres tú de mí? Amigo de mis amigos, campeón de fútbol. Le voy a comprar una casa y a la orillita del mar. Y aunque no tengo caballo, yo te enseño a galopar. Le voy a comprar una casa como la que quieres tú. Y aunque no tengamos tele, que yo te pongo Canal Plus. Y tú te vienes a volar, tú te vienes a volar conmigo. Que yo te daré alas si tú me das abrigo. Y tú te vienes a volar, y tú te vienes a volar conmigo. Que yo te daré alas, que yo te daré alas. La noche está rabietada.
Portaje está a un tiro de Piedra del Tajo. Encajonado entre sierras, sus alrededores se salpican de pequeños huertos junto a viejas vías y caminos hoy casi en desuso, y que hace medio siglo servían para conducir el ganado. Como puerto de sierra, es la entrada a Las Vegas del Alagón, y un lugar de contrastes donde no es difícil imaginar el trasiego de gentes que por aquí pasaron. En este pueblo emprendedor y decidido, cuentan los vecinos cómo y por qué la luz hizo su aparición en la primavera del año 1929. Era el invento más deseado, y la mayoría de los pueblos de la comarca buscaban cómo conseguirlo. La producción de energía eléctrica en Portaje se consiguió gracias a dos vecinos que crearon una empresa llamada El Sol Nocturno del Oeste, cuyo metafórico y poético nombre lo decía todo. Es esta también tierra de ganaderos. Por la dehesa, entre las encinas y alcornoques, pastan en los campos de Extremadura más de 120 ganaderías de reses bravas que la convierten en punto de referencia obligada en la crianza del toro de lidia. Por esta comarca, en las riberas que bañan los ríos Árrago y Alagón, se alojan algunas ganaderías especialmente significativas, como los Victorino y los Sánchez Covaleda. El Alagón es un río lleno de reflejos, lleno de imágenes. Es un río lleno de color, del color verde del tabaco, amarillo del maíz, rojo del tomate o del pimiento o blanco del algodón. Y es un río de historia pequeña y leyendas humildes, que se hacen grandes en el imaginario de sus gentes. Nadie duda, además, que sea un río emblemático con la fuerza que le otorga el unir la bravura de las sierras del norte con la serenidad de los llanos que desembocan en el Tajo. Con su eterna inquietud, inventó un valle ancho y fértil que el tiempo y el hombre convirtieron en próspero. Las civilizaciones discurrieron junto a sus aguas y los nombres míticos se unieron para siempre a ellas, tal el de los betones, que por aquí se asentaron con sus ganados para después inventarse una coalición contra los invasores romanos, a la que se sumó el inevitable Viriato. Coger un poco de agua en las manos y ver las imágenes que encierra es leer la deriva por la que han ido estas tierras, donde los romanos se encomendaban a la diosa Salus, la divinidad de la salud, de la vida favorable. Casillas de Coria se sitúa en un terreno accidentado lleno de arenas, piedras y pizarras. Su nombre es humilde, pero no así el paisaje que la rodea. Pescueza,
rodeado por huertos con paredes de pizarra que en muchos lugares está cambiando. Como las casas que dejan su antigua fisonomía de paredes de pizarra lucidas con cal y blanqueadas, por otra más moderna de ladrillos y cemento. Descendiendo desde la Sierra de la Solana, Cachorrilla aparece tan mínimo y pintoresco que merece la pena detenerse en él, para fijarse en los rincones que hacen sus callejuelas, en su iglesia parroquial de San Sebastián o en la ermita del Cristo. Decir Canchos de Ramiro es hablar de uno de los lugares más secretos y sugerentes de Extremadura. Uno de los paraísos escondidos que solo conocen los muy iniciados, un observatorio único para ver aves. El Alagón se mete entre estas enormes moles de piedra hasta quedar convertido en una boquera de 2 docenas de metros. Arriba, en los canchos, o volando encima de las aguas, o perdiéndose en el verde del bosque de encinas, de alcornoques, madroños, labiérnagos o acebuches, viven los petirrojos, las currucas, las gaviotas reidoras, las garzas reales, los cormoranes y muchas y distintas clases de ánades. Decía el escritor Jonathan Franzen que observar los pájaros es descubrir lo más delicado y complejo que hay en este mundo. Una experiencia única que se vive en estos canchos, donde se refugian del mundo de ruido que hemos creado allá afuera. Arriba, desde el granito dorado y musgoso, desde las cornisas y pináculos más recónditos, los ojos de los buitres nos observan. Una colonia de más de 100 parejas de buitres leonados y alimoches que en otoño se camuflan al volar entre las hojas oxidadas de las cornicabras. Por Ceclavín, estamos en las tierras de la Orden de Alcántara, en el curso final del Alagón. Y todo el mundo sabe que esta de Alcántara es una tierra de leyenda y de leyendas. Aquí, por ejemplo, existe un olivo de las ánimas, donde se aparecen las almas en pena y es deber alumbrarlas en esa su oscura travesía, mediante el aceite que producen sus aceitunas. Una leyenda, como otras, donde los elementos cristianos quedan a merced de formas antiguas de pensamiento, del conocimiento mítico. Por todas estas tierras, los cuentos, las creencias, los conjuros, los ensalmos evidencian una forma distinta de percibir la realidad, una estética del mito. Si la raya en Badajoz es algo líquido, en estas tierras de la Alta Extremadura es tierra inmensa a una parte y tierra inmensa a la otra. Tanta inmensidad se traga los ríos y hace pequeños los accidentes. Y tanta lejanía tuvo que ver mucho con la humildad de su gente y con su pobreza.
La historia de Zarza-la-Mayor es una historia convulsa, una historia de frontera. Separada de Portugal por el río Eljas, su devenir está unido a los saqueos y destrucciones de los ejércitos lusos que la arrasaron más de una vez. Tanta desgracia hizo que el lugar quedara deshabitado durante algún tiempo, aunque inevitablemente los zarceños volvían a construir otra vez las iglesias, los palacios y las casas. Zarza-la-Mayor se sitúa a la sombra del castillo de Peñafiel, en cuyas ruinas y en la noche de San Juan aseguran que se aparece una joven mora que tiene un misterioso talismán que le permite convertirse en rana o en paje para seducir a las mozas más hermosas hasta llevarlas a la locura. No se puede explicar Zarza-la-Mayor y el resto de los poblados rayanos del norte extremeño sin hablar del comercio o el contrabando con el país vecino. Porque la historia de la frontera es la historia de la supervivencia, de los trabajos y las argucias del que no tiene otro modo de subsistir. Hoy la frontera es un canto de cercanías que surgen del corazón, olvidado de mapas, planos, cuadrantes o líneas. Con la realidad de una Europa unida, la raya se rompe entre el viento y el agua y recupera su primigenio estado, el que marca esta naturaleza común y una especial forma de ser y de vivir. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña, la belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos, la trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.